¿Sí lo ves esto? Bueno, vamos a seguir con nuestros estudios sobre escatología, las cosas de los últimos tiempos. Y entonces, hoy vamos a tocar nada más un tema, y ese es el rapto. Y entonces, hay gente que escriben arrebatamiento, pero yo no puedo pronunciar rápido, entonces lo voy a decir nada más el rapto, para que ya saben. Pero ese es a las 11. Ahorita vamos a tratar un problema o un asunto. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Y esto es algo que nadie quiere pensar de esto, pero cuando alguien que tú conoces o que alguien que ya que es en tu familia muere, entonces llega a ser muy importante. ¿Qué pasó con esa persona? Mi hermano Luis Ramos acaba de fallecer esta semana pasada, entonces ya es un amigo de nosotros, era un anciano aquí en la iglesia y que ya lo estimamos mucho. Y eso es una de las cosas que vamos a decir que pues ya que llega la pregunta, ¿dónde está? ¿Qué pasa después que una persona muere? Y la Biblia es muy claro, y eso es lo que vamos a tratar hoy. Continuamos después que terminan nuestros cuerpos. O sea, lo puse así un poco largo, pero básicamente quiere decir, después de la muerte, ¿qué? ¿Seguimos o no? ¿Y qué pasa con nosotros? Porque tenemos que saber, hay un gran terror, podemos decir. Muchas personas ven la eternidad con terror. Ellos, número uno, piensan que no son tan malos cuando sí son. Otros piensan pues ya que sí son malos, pero ellos han hecho muchas cosas para caridad y ayudar gente. Entonces Dios va a ser muy ligero en su juicio con ellos y ese tampoco no van a hacer nada en la eternidad y ya la gente sabe en su profundo de su corazón, de su alma. Y entonces lo que la Biblia dice y que habla muy claramente que la gente después de morir pues están vivos todavía. La muerte no es una terminación o cesar de existir. La muerte es una puerta de este mundo al otro. Ahora, en octubre, como nuestra costumbre siempre en los meses octubres, vemos Halloween, Día de los Muertos y todo ese tipo de cosas. Y pues ya que sí vamos a hacer lo mismo este año. Pero hermanos, la gran pregunta aquí es ¿qué seguridad tenemos? O sea, pues ya que ya ves las películas y que ya que la gente tienen conceptos de esas películas de la eternidad. Hay uno que se llama Ghost, o Fantasma. Pues un señor ama a su esposa mucho y que muere y lo mataron así un compañero de trabajo en un banco y ya que lo estaba robando fondos, él estaba descubriéndolo, entonces ya mandaron a matarle, pero su espíritu todavía estaba andando aquí y él anda con otros espíritus ahí que andan. Pero todo eso, ¿qué exactamente es la verdad? Y pues no podamos adivinar aquí. Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Y lo que afirma la Biblia es lo importante. ¿Sí? Eso es lo que podamos confiar. Lo demás de fábulas son cosas, no. A mí me gustaba cuando era más joven de ver películas de terror. Y ahí en estos que yo analizaba de la base de lo que yo sé de la Biblia. Y simplemente cada uno falla porque presenta cosas que la Biblia no permita. Y eso, que gente regresa de la muerte. Sí, ok, eso no.
gente malos que están así haciendo así daño a la gente. No, todo eso no es cierto. Son quebra así principios bíblicos. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir. Sí, jóvenes son un tiempo de la vida muy bueno, ¿no? Y cuando uno es joven, la vida está enfrente de uno y que ya que no hay nada de pararme y que voy a disfrutar la vida, voy a trabajar y voy a disfrutar y voy a buscar una novia y voy a casar con ella y que voy a ir a hacer cosas con mis amigos y todo está positivo y así, bonito. Tiene un infarto, pero no muere y de repente empieza a pensar de la eternidad. Las enfermedades que Dios nos da nos causa a hacer la realidad. Vamos a morir un día. Sabemos eso. Aunque sea joven, pero tienes padres y abuelos y tíos y todo eso, y la gente vieja muere. Y regresa lo mismo. Han de morir. Lucas 23:43, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón. Jesús dijo, después de la muerte, ya vamos a terminar aquí, ¿ok? Cuando terminamos aquí, tú vas conmigo al paraíso. Ok, a fin de cuentas, hay una existencia después de morir. Ok, yo no puedo presentar así todos los versículos que consta esto, porque la Biblia está repleto con eso, lleno de versículos de eso. Pero vamos a ver unos, y estos van a tocar de eso, de lo que estamos estudiando sobre las cosas de los últimos tiempos. La realidad de la vida continúa después de morir. En Eclesiastés 9:5 ya lo leímos, Lucas 23:43. Ahora, Mateo 10:28, Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Una persona puede secuestrarte, tenerte como prisionero, torturarte y al fin de matarte. Pero él no puede hacer nada con tu alma. Después de la muerte está fuera del control de los humanos. Está totalmente en el control de Dios. Y esto, vamos a nada más comentar sobre estos. La muerte es inevitable, Eclesiastés 9:5. La muerte es inevitable para cada persona. Todos debemos entender con los años, nuestros cuerpos se acaban. Ni modo como cuidas a tu cuerpo, ni modo como que avances en la medicina, ni modo como tratas de no exponerte a peligros en la calle, todos morimos. Tuvimos una iglesia que lo dejamos en las manos de un mexicano y ahí uno de los miembros tuvo creo que 3 hijos chiquitos, su esposa, y él ya se pasó, cruzó así el periférico en una de esas calles que ya se cruzó así el lateral y un ruta 100 lo llevó frente de su esposa y sus hijas. Entonces, y tú tenía 30 años, algo así. Tragedia. Pero todos sabemos que vamos a morir. Ni a modo como te cuides, vas a morir. Dice, creo que Isaac Asimov, un incrédulo que hablaba de cosas del espacio, que tiene que vivir hasta, creo que era 2025, 2035, algo así, porque en ese tiempo se van a clonar los cuerpos y uno puede vivir para siempre. Si falla páncreas para diabetes, hazte un clon y saca el páncreas y te pones así. Y él estaba diciendo eso, pero no alcanzó, ya murió. Lucas 23:43, Jesús mismo prometió al ladrón en la cruz
que iba a estar con Jesús en el paraíso este mismo día. Se ve en este un caso de, que da evidencia de la vida después de la muerte. Ahora, piensa lo que piensas, pero si Jesús prometió esto, tienes que atacar a Jesús en la autoridad de la Biblia, si está mal. ¿Sí? El día de ya que estaba Jesús en el paraíso, ese hombre estaba ahí también. O sea, da validez a esta declaración que hay algo después. En Mateo 10:28, y si hablas, si estudias así de lo que Jesús dijo sobre el infierno, Jesús lo usó en una forma, qué bruto. Limpia tus vidas, busca a Dios, arrepiéntete de tus pecados, porque si no te vas a quemarte en el infierno. Jesús usó varias veces. Gente hoy en día, no, ya no puedes predicar sobre el infierno. Es terrorismo moral. Eso es lo que están acusando unos. Si tú hablas algo del infierno y que hay gente yendo al infierno. Pero Dios tiene una eternidad para cada uno y en la presencia de Jesús en el cielo o en el infierno. Es uno o dos, uno u otro. ¿Sí? Lucas 16. Vamos a ver esto más adelante, pero ya. Déjame hacer un paráfrasis de este versículo. No teméis el coronavirus que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Tú tienes miedo de tener coronavirus y morir? Por favor, piénsalo, el versículo, lo que está diciendo Jesús. Hay una cosa de temer gravemente, grandemente, y esto es Dios. Okay. Si Dios quiere quitarte de este mundo por coronavirus, ¿qué puedes hacer de eso? Y Dios, si tú tienes más miedo de Dios, más miedo de coronavirus que de Dios, va a llevar cuentas contigo por eso también, ¿no? Yo no digo que lo tires todo, tus precauciones y de cuarentenas y de todo eso. Hay lugar para esas cosas. El hermano ya que estaba con un hermano de la carne que ya que tuvo coronavirus no supo, cuando supo ya que lo avisó y se fue de cuarentena, que eso es una instancia válido, ¿sí? Pero déjame decirte una cosa. Muchos cristianos usan coronavirus como excusa a no hacer nada. Ni tampoco vienen a la iglesia, ni tampoco van ahí en el Zoom. Esto es el mismo de viejo de hace muchos años, que la gente no se manifiesta interés en las cosas de Dios y Dios va a hacer cuentas. Se ve los que realmente faltan la iglesia, si no pueden venir una vez y que ya que cuando vienen están a gusto otra vez de estar aquí entre los hermanos. Y se ve otros que su costumbre es de no congregarse. Y esto, pues yo no voy a juzgar si son salvos o no, pero por favor, hermanos, piénsalo, que ya que realmente eso es algo que tenemos que contender. Los que aman a Cristo, los que son salvos, se ve en sus vidas. Se ve porque son parte de un grupo de gente salvos. Y ellos quieren reunir para animarse en la vida espiritual cada semana. ¿Estás enfermo? ¿Quédate en la casa? Está bien. Si vas a vacaciones, pues ya, ve, está bien. No hay nada mal con eso. Pero se ve el hábito de uno. Más está ahí con los hermanos que casi nunca. Me da coraje, hermanos, que tengo que llamar gente de nuestra iglesia. Recordarles que mañana vamos a tener iglesia. Hay servicios mañana en el internet y también ahí en la iglesia, en el edificio. O sea, que se olvidan. ¿Cuál de ustedes tienen un trabajo donde el jefe te llama domingo en la noche para recordarte, mañana sí hay trabajo,
Tienes que llegar. No, ya que te dejan faltar 1, 2 días y ya. Adiós. Te despide. Y tú siempre recuerdas, ¿no? No fallas para trabajar. Pero ahí cuando ya que hablamos de la iglesia, pues no, ya que no es. ¿A poco este domingo también hay servicios? Sí, cada domingo hay servicios. Sí, eso es constante. Si yo no estoy, hay otra persona, pero siempre hay servicios. Cuando nosotros morimos, vamos a nuestro juicio. Dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto, el juicio. ¿Sí? Este es un versículo, vamos a decir, ancla. Es un ancla. Esa es una cosa que tenemos que siempre mantener. Y vamos a verlo muchas veces este mes. Quiere decir, las películas y cuentos y todas esas cosas, que se presenta una persona que muere y su espíritu está todavía aquí. ¿Sí? Un demonio es un ángel que se cayó, que pecó. Una fantasma es el alma de una persona que supuestamente regresa de la muerte o está aquí entre nosotros. ¿Sí? Día de los Muertos, Halloween, supuestamente trata con el regreso de las almas. Aquí dice, después de la muerte, ya no hay nada. Inmediatamente estás en tu juicio. Cielo, el infierno. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico que fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, inmediatamente está en el infierno, en su juicio. No hay lapso, no hay nada de andar, no hay nada de, ay, no me apareció la luz y que me llevó. No, inmediatamente abrió sus ojos en el infierno. Vio de lejos a Abraham, ahí con Lázaro, y a Lázaro a su seno. Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ok, inmediatamente tuvo sus 5 sentidos y que quiso alivio, porque estaba en dolor. ¿Qué pasa cuando uno tiene un dolor de muela que dice al dentista, ya dame algo para el dolor? ¿Sí? Tiene dolor en otro lado del cuerpo, ya dame algo, alivio. Si eso es lo que hizo, no hay alivio. Es el infierno. ¿Sí? No hay aspirina en el infierno. Ni lo pides, porque ya no te vas o sea, a lo mejor un demonio, un ángel ya que se va a tomar, aquí está la aspirina, ¿lo quieres? Sí. No, no te lo doy. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. En Lucas 16, el hombre rico y Lázaro murieron. Jesús enseñó claramente que hay 2 destinos posibles para la persona después de morir, el cielo o el infierno. Lo más importante de ese pasaje es la amenaza de morir y irse al infierno. Por eso lo dijo Jesús, por eso Jesús lo hizo. Dicen unos que es una parábola, pero a la verdad yo creo que no es parábola, porque cuando menciona gente por sus nombres, como Lázaro, entonces no es una parábola, es un recuento actual de cosas que realmente pasaron. Lo más importante es esto, que ya que de la amenaza. Pero hay otros puntos también que debemos explorar. La decisión a cuál de los 2 lugares a que vas no es en tu poder para decidir después que mueres, sino antes. Dios te da esta sentencia, bien o mal, según si aceptas o rechazas a Jesucristo como tu Salvador. Rechazaste o aceptaste Jesús como tu Salvador. Esto hasta la muerte. Tienes opción. ¿Ok? Después, inmediatamente del momento de morir, abrió sus ojos en el infierno, ese rico.
No hay posibilidad de que los espíritus de los muertos anden en la tierra durante esa estancia en el infierno, ni antes de entrar. Al final ya va a ser echado en el lago de fuego, que probablemente es el sol. El rico quiso comunicar en este pasaje con unos vivos en la tierra. Y su mensaje era de no llegar ahí, hacer todo lo que puedes, pero no llegar aquí donde yo estoy. Comunicación, y él aprendió ese por bruto, comunicación entre los de su destino eterno y los vivos no es posible. Lázaro no supo nada de este rico, aunque le conoció. Dios como blinda o hace que ya que no puede ver la gente en el cielo de los que están en el infierno. Y los del infierno es parte de su tortura. Míralos disfrutando placeres con Dios. ¡Ah, qué coraje! Yo tuve todo, él no tuvo nada porque él está allá y yo aquí. No hay escape ni rescate del infierno. Esto es muy claro. De ahí de pasar o sea, no hay segunda oportunidad. Se cierre tu destino de tu muerte. Si has creído en Jesucristo, si has recibido a Jesucristo, no. Muy importante la salvación siempre con la gente. Con las enseñanzas de que los salvos van al cielo y regresen con Jesús en su venida, no hay posibilidad de salvos andando en la tierra. Tampoco excepto con Jesús en las profecías que vamos a estudiar. Y todo esto lo toman cachitos así de la verdad y que se van torciéndolos a hacer fábulas y otras cosas que no son la verdad. La causa de la muerte. Fijamos muy bien por qué morimos. No es por accidente, no es por enfermedad, no es por suicidio. Es por así pecado. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, como así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, ese morirá. O sea, la sentencia de pecar es simplemente la muerte física. ¿Sí? En esto vamos a hablar del rapto después en el segundo servicio, pero déjame nada más comentar. El rapto es como una forma de transformarse. Cuando uno muere, se transforma a otro estado. Sí, su cuerpo se queda en la tierra, pero su alma se va al infierno o que va ahí al cielo, uno de los dos. Entonces, cuando nosotros estamos así viendo eso, entendemos que ya que el rapto tal vez se debe considerarlo en una forma de muerte, porque ya que pasamos. ¿Sí? Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿De dónde viene todo eso? Es un ciclo. Por tus deseos te va a acabar tu cuerpo, y por tus deseos viene la muerte, porque tus deseos ya van con muerte, con pecado. Y entonces cuando nosotros vemos esto, entendemos que ya que es un problema muy grave, el pecado. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es universal, ¿sí? Actualmente debemos verlo así. Satanás hizo rebelión a Dios y porque él hizo influencia por su ejemplo y por su los ángeles se cayeron, una tercera parte del cielo. Y por lo mismo, por su ejemplo de rebelión en contra de Dios y por su con Eva se cayó. Hermanos, no desprecias
no pasas por alto tu ejemplo, tu testimonio. Porque lo que tú haces causa a otras personas a seguir fiel con Cristo o caer en pecado. Y estos, los que no son salvos, pueden caer y totalmente no querer nada de ver con la redención. Entonces nosotros, por nuestros ejemplos como Satanás, podamos afectar el destino eterno de otras personas. Ningún ser humano escapará la muerte, solamente los cristianos en el rapto, pero en una forma de rapto es una transformación como la muerte. Si no has aceptado y crees en Jesús como tu Salvador personal, entonces vas al infierno después de morir. Los que lleven una relación de redimido y salvador con Jesús son los únicos en el cielo. Yo digo, ahí en el sur de los Estados Unidos, las casas tienen un lugar atrás de la casa, parte del edificio como enfrente, se llama porch, se puede ir allá, es como un atrio, pero atrás, y ahí lo ponen la lavadora, secadora y boiler y cosas así. Y muchas veces en las reuniones de familias hay un grupo que no siente tan bien con toda la familia y que están hablando y haciendo preguntas, entonces esos muchachos se van allá y famosamente saca su cerveza ahí. Como el abuelo no le gusta alcohol en su casa, no pueden traer cerveza, pero ellos ya lo traen de un coche ya ahí afuera de la casa, ya que lo trae allá. Y entonces es como estar en la casa, pero no está en la casa. No está donde está toda la familia. No hay lugar así en el cielo, hermanos. Vas en la mera presencia de Dios o no estás en el infierno. Dos destinos y no hay otro. Hay vida y juicio después de morir. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie de Dios. De los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Ese es un juicio de todos, ¿no? Sacan así, vacían así el infierno en ese momento. Esta es la segunda muerte. ¿Sí? Hay una muerte física y hay una segunda muerte, que es condenación para la eternidad, tu alma y cuerpo en el infierno. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra vez, Dios usa una amenaza. Si tú no tienes tu nombre escrito en el libro, si tú no tienes Jesús como tu Salvador, vas a sufrir. Vas ahí en este lugar de tormento. Hay varias cosas de entender sobre este asunto y vamos viendo esos asuntos cada uno, pero relacionado cada uno con los demás elementos a la vez. El gran trono blanco, por ejemplo, es hasta el último de las cosas y es una terminación de estos eventos. No vamos a hablar de eso hoy en esos 12 cultos de hoy. Es muy importante de entender que para Dios no hay de jugar con la salvación. Si eres salvo, entonces naciste de nuevo y eres una nueva criatura. Y si esto es cierto, te portarás así como una nueva criatura se porta. Es simple. Las obras o acciones de tu vida deben corresponder con con lo que espera de un hijo o una hija de Dios. Si entendemos que va a tomar tiempo en que ordenas las cosas de tu vida, ok, está bien. Pero se ve el esfuerzo, la fe y la esperanza de un hijo de Dios. Los que jueguen diciendo que son salvos, pero viviendo como si son inconversos o peores, los peores paganos, no son salvos. Tus obras te validan tu vida o la falsedad de tus dichos. Dice que uno es cristiano, pero no se esfuerza para
leer su Biblia, para orar, para venir a la iglesia, para convivir con los hermanos, para hacer nada de la obra de Dios, tus hechos comprueba tu salvación o te muestra todo el mundo que eres falso. Amén. Lo siento de ser bruto, pero estamos hablando de cosas brutas. Jesús te presenta el infierno, aquí está, míralo, se levanta en su mano y que lo dice, míralo, el hombre rico, cómo está sufriendo y cómo ya que quiere esquivarse de una forma de lo que está pasando a él y no hay escape. Sí, te vas a ir ahí también con él, si no tienes Jesús como tu Salvador. Amén. Debemos anclar nuestra fe, nuestra vida en una sola cosa y eso es que ya somos salvos. Amén. Tenemos Jesús como nuestro Salvador. Amén. Los vivos y los muertos cristianos, en 1 Tesalonicenses, Pablo se aclara, 4 hasta 15, y luego vamos a seguir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen. Okay. Duermen es una expresión que usa para los que murieron. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza de aniquilación. Cuando una persona muere, no hay nada más de él. Él no está consciente y nadie ya que conoce nada de él en la eternidad. Ya no existe su cuerpo, no existe su espíritu, su alma, nada existe. ¿Ok? Eso ya lo vamos a destacar, eso que ya que está falso en ese sermón. Ya estamos viendo. Pero usa la palabra que duermen porque una persona es inconsciente que no sabe lo que está pasando a su alrededor y luego después despierta de nuevo. Espero que despierto, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Ya lo has visto de los gatos que están durmiendo y se hace así. Su mente está funcionando y hay un desvínculo cuando dormimos del cuerpo y de lo que está pasando y pensamos y actuamos en nuestros sueños, pero a la verdad el cuerpo no reacciona y cuando ya que pasamos de esto a ser despierto, a veces que sentimos que ya estamos como congelados, que despierto ya que estoy viendo ahí, pero ya me tarda un segundo o dos que ya que antes que estoy tratando de mover y no, porque Dios te hace ese en tu mente. Así es como está de morir. El cuerpo se duerme, pero luego uno está así en su destino. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí está lo que estoy diciendo. La ancla de nuestra vida es que yo soy salvo. Yo tengo a Jesús como mi Salvador. Nadie me puede tocar eso. Ya ni tratas. Me ofendo si me tratas de convencerme de otra cosa. Jesús es mi Salvador. María no, ella no. Buda no. Los santos no. Jesús y Jesús solo. Dice, esa es la esperanza de que agarramos hasta la eternidad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es el plan de salvación. Ahí acaba de dar el evangelio. Si crees esto, eres salvo. Así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. ¿Ok? Separarlo, identificarlo, analizarlo. Sí, las personas que mueren, su cuerpo está aquí en la tierra, pero sus almas están en el cielo con Jesús. Y que va a traer todas esas personas cuando Jesús regrese. ¿Ok? Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Sí, un predicador viejo, ¿no? Ya de los tiempos viejos, que alguien le dice, ¿y por qué nosotros somos segundo? Y dice, bueno, los cristianos muertos van primero y luego nosotros. ¿Pero por qué?
¿Por qué no nos lleva a nosotros así primeros o a la misma vez? Es que los cristianos muertos tienen 2 metros más de viajar. Están 2 metros en la tierra, entonces ya Dios le dejan así un chance para alcanzarnos, para que todos vamos juntos. Amén. La Biblia proclama que Jesús va a venir en el aire para sus santos, y esto vamos a ver varias veces en el futuro. Hay 2 venidas, la venida de Cristo, primera cuando Él nació, y la segunda venida. La segunda venida es dividido en 2 partes, en el aire y luego cuando toca el monte de Olivos, como ya que prometió en Hechos 1, que vamos a ver. Esto significa que van a reunirse con Jesús en el aire y que van a estar con Él para siempre. Pablo hizo muy claro que los muertos cristianos, cuerpos están durmiendo al momento en el rapto, van a despertarse, van a reunirse con Jesús en el aire, pero los muertos santos van primero, porque tienen 2 metros más de irse que los vivos. El dormirse es una representación del estado de los muertos santos. No son activos, pero todavía viviendo. En este estado, durmiendo, son despertados para vivir de nuevo. Así es como la Biblia presenta a los muertos. Igual con los inconversos, van a tener una resurrección para ellos de sus cuerpos y que se reúnen con sus almas, con sus cuerpos. En Lucas 16, del hombre rico, se aconteció que que murió el mendigo y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos en tormentos. El hombre rico estaba en tormentos de inmediato después de morir. En el momento de morir, nuestra conciencia, alma, va al cielo o va al infierno. Jesús viene de nuevo. Esos versículos estoy presentándolo no vamos a decir, con cada tema, porque unos van con el rapto, otros van ahí con el principio del milenio y otras cosas así. Estoy nomás presentándolo para que ver que estamos vivos después de morir. Ese es mi punto. Siguiendo en 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Ahí es donde sacamos rapto. Es una abreviación. Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, importante, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alientaos los unos a los otros con esas palabras. Hermanos, no va Jesús en ningún lado que no vamos con Él. Los que mueren, los que son tomados en el rapto, vamos a estar siempre con Jesús. Esa es la promesa. La garantía de Jesús es que nunca nada va a separarnos de su presencia. ¿Sí? Ahora, te hago la pregunta. ¿Estás jugando con Dios o estás en serio? Porque los que están en serio, nada va a separarte de tu Salvador. Amén. Entonces, otros intereses, otras cosas que te jala de tu tiempo con Dios, orando y leyendo la Biblia o con los hermanos, esas cosas no deben estar entrando. Cuando entra allí, es porque tú realmente no has agarrado bien a Jesús. Si agarras a Jesús, esa es tu salvación. Nada más en la vida importa la salvación. ¿Ok? Si agarras a Jesús, no vas a dejar nada, separarte de Él. Para siempre, para la eternidad, estás con Él. Tal vez me duermo hoy en la noche y no voy a tener conciencia. Pero hermanos, en mi mente siempre estoy regresando a mi ancla, mi relación con el Salvador. Entramos a la eternidad con un cuerpo diferente de gloria. Filipenses 3:20 más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, esto es un punto de vista. Moisés tuvo eso y se hizo
entregar todas las riquezas que Egipto puede dar a un príncipe, a un faraón. Lo dejó porque su ciudadanía era en el cielo y él agarró este ancla del Salvador tan fuerte que nada puede venir más importante sobre ello. También esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, de donde, bueno, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En el momento del rapto, los santos entraremos en un estado de alto placer con Jesús. Aunque tenemos todavía actividades, aún después de la muerte, estamos con Jesús. Nuestros cuerpos físicos que tuvimos en la tierra son transformados a un cuerpo glorioso como el cuerpo de Jesús resucitado. ¿Sí? Entonces, entramos y es necesario, hermanos, que tenemos otro cuerpo, una transformación, porque sin eso ya no podamos quedar la eternidad. Este cuerpo aquí que tenemos ahorita no dura toda la eternidad. Y pues es pensado por todos los comentaristas que yo he visto que nuestros cuerpos van a ser como Jesús. Testigos de Jehová dice que todos en el cielo van a ser hombres de 33 años, como cuando Jesús murió. No van a ser masculinos y no van a tener 33 años, pero van a tener un cuerpo como Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esta promesa es de vivir para siempre. Entonces, sí hay vida después de la muerte. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la Biblia expone, declara muy claramente que hay vida después de la muerte. En Juan 3:16, Jesús nos prometió la vida eterna. La vida eterna es una vida que nunca termina. Tiene a fuerzas que ser de vivir para siempre. Vida eterna y la segunda muerte son paralelos, pero los inconversos sin Cristo van a vivir para siempre también. O sea, los que no son salvos. Entonces, ¿qué está Dios enseñándonos exactamente? La calidad de nuestra vida, de nuestra existencia, de los santos, para la eternidad es vida. Como cuando alguien está en un hotel de lujo al lado de la alberca con gente trayéndole un refresco y estas cositas hors d'oeuvres, ya que cosas que comen, puede decir, esta es la vida. Pues claro, es la vida. ¿Qué? ¿Estás vivo ya? ¿Qué? No, está diciendo la calidad de la vida está excelente aquí. Así va los salvos. La vida eterna se refiere a una gran calidad de placer en tu existencia en la eternidad. La segunda muerte, en contraste, igualmente los que rechazaron a Cristo en la vida en la tierra, ellos van a sufrir una muerte, pero todos morimos. Esa no es una muerte física nada más, pero es la segunda muerte. Esto es una pesadísima existencia en el infierno. Hay tormentos ahí por ellos. Como ignoraron y rechazaron a Dios, la ira de Dios está en ese tiempo, está en full vigor sobre ellos. Hay juicio de Dios para cada uno. En Hebreos 9:27, ya lo vimos. Después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, esa es su primera venida, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperaron. O sea, te prometo una cosa. ¿Sí? Si tu tío ya que viene y todo eso niño que va a llevarte al circo, a la feria, te prometa y que tú estás listo un día después del otro y no viene. El día que llega y te pone en el coche y te lleva allá es el día que cumplió la promesa.
Y hermanos, cuando Jesús regresa por nosotros es el día en que Él va a cumplir nuestras promesas de salvación. Va a sacarnos del mundo de pecado y va a llevarnos con Él para siempre, de estar en su presencia para siempre, en placer. Es el cumplimiento, el colmo de nuestra salvación. Es cuando actualmente nos recoja. Entonces el rapto es muy importante. Lo que es claro es que hay juicio después de la muerte y en sí, a donde que Dios te mande el segundo después de la muerte, ya es tu juicio. Lucas 16, el hombre rico fue a su juicio, igual Lázaro. Esto es lo que tenemos que agarrar. Todo esto que hacen para hacer películas de gente que mueren y están aquí todavía, es puro cosas de demonios. Sí, necromancia es un grave pecado de la brujería. Necromancia es cuando tú quieres hacer contacto con los muertos. Habrá unos en el castigo, ya lo vimos en Mateo 10:28, que ya hay unos como el hombre rico en Lucas 16 que van al infierno para sufrir para la eternidad. No quiere ser uno de ellos. De hecho, un salvo es alguien que se fija en la verdad del castigo, la ira de Dios y hace todo en su poder para evitar este castigo. Te voy a dar un reto. Como tú actúas, este demuestra qué tanto que crees que hay un infierno. ¿Tú haces todo en tu poder para no llegar en el infierno? Entonces sí crees en el infierno, que lo que Dios te da como amenaza. Pero el asunto es que ya que nosotros tenemos que entender, gente van a su destino eterno por sus decisiones de rechazar o aceptar a Cristo. Este termina en la muerte. Después de la muerte no hay segunda oportunidad. Hay juicio de cada una de juicio de Dios para cada uno. En Mateo 13:47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla, sentados recojan lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Simplemente, hermanos, esa es una representación de Dios separando trigo y la cizaña. Déjalos hasta el final. Y luego la cizaña, ¿qué pasa con la cizaña? Al horno. Estas imágenes son imágenes que Dios nos da y que a la verdad nosotros vamos a experimentarlos de un lado a otro. Cuidado que no estás en el grupo que se van a ser echado en el horno. Hay dos resurrecciones en Juan 5:28. No os maravéis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿sí? Trompeta, la voz del arcángel. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esas dos cosas son separados en tiempo. El rapto es cuando los buenos salen y ahí al final de la tribulación, al final del milenio, es donde cuando el gran trono blanco, cuando Dios va a juzgar los malos. Ahora, hay dos resurrecciones, la resurrección de los buenos y los malos. Según el punto de vista de Dios, los salvos son personas de buenas obras, y los inconversos son gente con malas obras. Hermanos, yo no sé. Yo estoy leyendo, estoy diciendo lo que resulta de mis estudios. Pero vamos a decir que Dios puede hacer ecuación. Alguien que es un hijo de Dios que cree en Jesucristo, igual a alguien que hace buenas obras. Alguien que no tiene a Jesús como su Salvador, igual una persona de malas obras. Explícame cómo un cristiano puede hacer malas obras.
Pues todos somos propensos a pecar, ¿no? Nos deslizamos y caímos por tentación y cosas así. Pero gente que siempre el modelo de su vida es de hacer malas obras, ¿cómo exactamente podemos decir que somos cristianos? Sí, hay un vínculo aquí que tienes que agarrar. La salvación siempre funciona, 100% de las veces. Si eres salvo, eres una nueva criatura. Si eres salvo, has nacido de nuevo y tu vida viejo, nuevo, diferente. Ese es lo que pasa cuando Dios salva a una persona. No es lo que tú haces. Dios salva a la persona, causa esto. ¿Ok? Y yo estoy siempre como mi papel, mi tarea de pastor, jalando por las orejas las gente que son llamados cristianos. Necesitas venir, necesitas aprender cómo orar, necesitas así leer tu Biblia, necesitas tener sed y hambre para la palabra de Dios. Ah, sí, ya, ok. ¿Y vas a venir? No. Oye, ¿dónde está esta cosa de la salvación, de nueva criatura, de nuevo, nacer de nuevo? Sí, esto es en ti o no. Y si no está en ti, no eres salvo. Yo digo que hay cristianos, Pedro que negó a Cristo, David que mató y que hizo adulterio con una mujer ajena. Cristianos, creyentes, quieres que ya que fallaron o qué, pero el molde de tu vida, el camino, la historia de tu vida, lo que tú estás comprobando que eres por toda tu vida es otra cosa. Dios en Hechos dice, Dios, David, mi siervo, es una persona tras mi propio corazón. Una persona tan entregado a Dios, tan que desea, que tiene, como dice, a los venados así, cerveza, así, que están así en el desierto y que brama para el agua, así, con alto deseo, así soy yo para mi Salvador. Amén. Esto es algo que, hermanos, yo no puedo poner a sentir, tiene que estar o no, y si no, pues búscate ahí, ¿qué hiciste? Que confías en ser salvo. De pasar palabras por la boca no te salva. Es lo que crees y aceptas Jesús, que murió por ti y que fue resucitado en victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Si tú tienes esto en ti, eres salvo. Los santos buenos que todavía pecan, aquí todavía pecan, pero sus propósitos, la evidencia de sus vidas es que traten de agradar a Dios y hacer su voluntad. Es lo que marca a ellos casi siempre, excepto a veces pecamos. Para los inconversos, aún sus buenas obras tienen malos motivos y Dios ve lo que hacen es puro pecado. Dan limosnas, por ejemplo, para llevar su parecer entre el pueblo, pero un inconverso tiene poco interés en las cosas celestiales, las cosas de Jesús, de darle honor y gloria. Tampoco cumple con la voluntad de Dios, el Padre. Sus pensamientos y acciones son basados estrictamente en el mundo y en cumplir sus propios deseos y placeres. Los que se quedan en su cama domingos en la mañana, en lugar de ir a la iglesia, su placer. Eso es lo que es rey en su vida. Ahora, ya terminamos. Vamos a ver 3 errores que gente enseña. Aniquilación. Aniquilación es que después de la muerte no existe la persona en ninguna forma o es inconsciente para la eternidad. ¿Por qué enseñan eso? No existe la persona. La Biblia claramente habla de que existen las personas después de su muerte física. Entonces no están aceptando la autoridad de la Biblia, los que creen en aniquilación. Toda la Biblia es inspirada, pero Jesús habló él mismo en este asunto varias veces y hacen Jesús a un mentiroso o engañado, sin la verdad. Rechazan la Biblia, rechazan a Jesús. Están usándolo. Hay iglesias que creen en eso, pero ya no. Unitarismo, ¿sí? Vamos a verlo.
Adelante. Porque enseñan eso. Tienen una presciencia que sus conceptos sobre el juicio de Dios van a dejarles en el infierno. Entonces inventan doctrinas que hacen desaparecer el infierno. El infierno es una representación de la ira de Dios sobre el pecado. No pueden con eso. Número 2, otro error, universalismo. Que todos van a llegar al cielo, ni modo la obra de Jesús, unitarismo, redefinir el concepto de la eternidad, todos van al cielo. Que todos van al cielo, hay diferentes posiciones aquí en esto y que van al infierno por un tiempo y luego al cielo o simplemente que no haya infierno. El problema con eso es que la Biblia enseña la eternidad del infierno y las amenazas de Dios al pecado se ubican en el pecador en el infierno para la eternidad. Cuando tienes tiempo, lea Números 16, la rebelión de Coré. Moisés trató de hacer con el pueblo de Dios lo que quiso Dios y pues fueron rebeldes. Y pues se levantó un señor que se llama Coré. Hay que llevar un rebelión. Vamos a quitar ese viejito, dice Moisés. Y Moisés dijo, ok, los que están conmigo a este monte, los que están contigo a aquel monte. Y se fueron allá. Abrió la tierra y se fueron ellos y sus pertenencias vivos al infierno. O sea, el infierno está abajo de la tierra ahorita. Creo que ya cuando lo lanza al lago de fuego, ese es el sol. Pero ya se fueron vivos al lugar de la ira de Dios. Medita entonces sobre esto. Esto es una historia. No es una metáfora, no es un cosa, simbolismo, es una historia de lo que pasó y ya que hay un infierno y la gente que opone a Dios se van a ese lugar. La obra de Dios, cuando dice que Jesús murió para todo el mundo, entonces demandan que todo el mundo entonces tiene que ir al cielo. Pasajes como Lucas 16 y Éxodo 16, la rebelión de Coré. Hay personas humanas en el infierno y que ellos no pueden explicar eso. El unitarismo. Este es el nombre que usan ellos. Niegan 3 personas de la deidad, enseñan que Dios es una sola persona con 3 sombreros, Padre, Hijo y Espíritu. Pero esto es porque la Trinidad lleva consigo el concepto de que el Padre es juez, Jesús toma al lado del pecador y salvándole de su pecado. Hay juez, hay abogado para defendernos. Entonces hay de necesidad tres personas en la Trinidad. Esto es lo que enseña la Trinidad. En esto hay justicia con demandas y justicia que tienen las demandas satisfechas por la muerte de Jesús en la cruz. La clave es fe en Jesús y que crees en Jesús aceptándole como tu Salvador, tu Señor. No quieren hacer esto. Estos no pueden aceptarle porque simplemente no quieren sujetarse a Jesús y recibirle como su Salvador. Esto pone la presión sobre ellos de obedecer y amar a Jesús y no les gusta. Redefinir el concepto de la eternidad. Hay también gente que quiere decir que la eternidad son X años y después pues deshacemos ya la aniquilación otra vez. Todos van al cielo. Entonces no hay tal cosa de falsa doctrina, ignorancia o rechazo de la verdad que causará uno al ir al infierno. Si todos vamos al cielo, yo puedo ser un pagano, yo puedo ser un católico, un budista, un hinduista o lo mejor de los bautistas y no hace nada de diferencia porque todos van al cielo. Sí, esto quiere anular la doctrina. El último, transparencia, catolicismo, purgatorio. Que aunque van al infierno, sacan un bono para pasarse al cielo después de un tiempo de sufrir ahí pagando por sus pecados. Déjeme clarificar el concepto de los católicos. No todos van al purgatorio, nada más los católicos. Después de un tiempo entrarán en el cielo. Los no católicos van directamente al infierno y no hay salida para ellos. Los católicos en el purgatorio sufrirán pagando por sus pecados. Recientemente han dicho el Vaticano que nadie saldrá del purgatorio hasta que Cristo regrese. Y esto es lo que dice Pablo, Mateo, Juan, nadie de los creyentes, Abraham, nadie van a salir del purgatorio hasta que ya
Jesús regresa. Dice que el Papa Juan Pablo II con María ya están en el cielo. Entonces, contradicen propios dichos. Si los padres de los católicos si los padres son católicos y bautizan a su hijo en la iglesia, muere el niño, va al cielo por el purgatorio. Sí, falsa doctrina que sale. ¿Y por qué sale así? Porque era que quieren atrapar a la gente. Tienes que ser católico y bautizado en la iglesia católica. O no, si vas al infierno. Muy conveniente. ¿Y dónde está lo bíblico? Con eso vamos a terminar y en unos 5 minutos vamos a seguir con el segundo servicio. Gracias.